¿Qué pasaría si te dijera que tu cerebro tiene el poder de aumentar tu tolerancia al dolor, aliviar el dolor de tus heridas e incluso curarte de ciertas patologías? Y esta no es una fantasía sacada de algún anime, sino el poderoso efecto placebo. Antes de comenzar, no te olvides de darle like a este video y suscribirte al canal. Ahora sí, comenzamos. Todo inicia en medio del apogeo de la Segunda Guerra Mundial, con el anestesiólogo Henry Beecher. El joven médico se encontraba sirviendo a su país para las tropas aliadas, en pleno campo de batalla. Los muertos y los heridos abundaban, la sangrienta guerra parecía no dar tregua. Entre más largos hacían los enfrentamientos, los insumos médicos claramente iban escaseando. Ante las circunstancias, el joven doctor sabía que no podía administrar morfina a cualquier soldado herido, ya que el material era escaso y podían pasar semanas sin tener nuevas provisiones. La situación era evidentemente caótica. Finalmente, llegó el momento que más temía. Se quedó sin morfina. Pero los heridos no paraban de llegar, gritaban de dolor. Ante la desesperación, decide rápidamente llenar las jeringas con una composición falsa, que estaba compuesta por agua con almidón o con sal. Él sabía que comunicar a todos los heridos que no iban a recibir su tratamiento les iba a quitar toda expectativa de sobrevivir. Tenía que entregarles algo a que aferrarse. En medio de este oscuro escenario, de alguna manera, tenía que entregar una luz de esperanza a los heridos. Por supuesto, él no les comentó nada a los pacientes. Solo les mencionó, con un aire de seguridad y con una supuesta franqueza, que iban a estar bien, que les estaba inyectando un potente analgésico que iba a calmar su dolor. Este medicamento les iba a ayudar en su recuperación. Nadie, ni el propio doctor, sospechaba lo que iba a pasar. Su intento fue claramente desesperado. En medio de una cruda guerra, fue, por decirlo de alguna forma, un salto de fe. Solo pensemos un momento cómo sería estar en sus zapatos. Tienes que estar a cargo de cientos de heridos, los cuales para colmo no paran de llegar. Tienes que atenderlos en medio de llantos, de gritos, de súplicas de personas que se aferran a su vida. Y la guinda del pastel, te quedas sin suministros. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Para su propia sorpresa, varios soldados comenzaron a informar al doctor que el analgésico le estaba haciendo efecto, que gracias a él, su dolor estaba disminuyendo significativamente. Beecher queda atónito, perplejo, como esa sensación que tienes cuando resuelves algo, pero no tienes idea de cómo lo hiciste. Quizás se haya hecho la misma pregunta que te estés haciendo en este momento. ¿Cómo es posible si las inyecciones no tenían propiedades analgésicas? Y no estamos hablando de heridas como caerse mientras vas a comprar pan en el negocio de la esquina. Este evento lo llevó a cuestionarse cuánto del alivio del dolor puede ser atribuido a la expectativa de los pacientes de que recibirían un tratamiento eficaz, un fenómeno que posteriormente se le conocería como el efecto placebo. Finalmente, tras el término de la guerra, regresó a Harvard y se dedicó a investigar lo ocurrido. En 1955, publicó un artículo titulado El poderoso efecto placebo en la revista de la Sociedad Americana de Médicos. En este trabajo, revisó 15 estudios clínicos. Concluyó que aproximadamente un 35% de los pacientes mejoraban solo con la administración de un placebo. Y esto con un número cercano a los 1000 pacientes que participaron en los estudios. En cuanto a los tipos de malestares que se trataron en estas investigaciones, era un conjunto variado entre dolores de cabeza, anginas de pecho, ansiedad, tensión, una amplia variedad de heridas distintas y trastornos de ánimo producidos por fármacos. Beecher se convirtió en uno de los primeros en cuantificar el efecto placebo. Las expectativas y creencias de los pacientes finalmente tenían un valor calculado dentro de la medicina, quedando en claro que en ciertas circunstancias eran suficientes para desencadenar mejoras notables. Ahora se preguntarán, ¿cómo se produce el efecto placebo? Necesita una secuencia de pasos. El primero de ellos es la creación de las expectativas. Por ejemplo, cuando el doctor nos dice que un fármaco va a servir para aliviar nuestra enfermedad, o cuando en la antigüedad la bruja del pueblo nos asegura que un ritual de hierbas raras e ingredientes de dudosa procedencia nos va a curar, ¡neta me lo juras! Esta expectativa, ese convencimiento es esencial para desencadenar el efecto placebo. El segundo paso es la simulación de la experiencia. Esto puede implicar la administración de una píldora, la realización de una cirugía simulada. En el fondo, es el ritual que debemos seguir para obtener la supuesta curación. Este paso nos da algo concreto
en lo que focalizar nuestras expectativas y emociones. Por ejemplo, en algunas pseudoterapias como las flores de Bach, tienes que usar ciertas gotas de extracto de flores para conseguir la mejora emocional. O en otras prácticas más elaboradas, supuestos chamanes expertos te realizan una cirugía espiritual mientras hacen algún tipo de ritual exótico. El tercer paso es la retroalimentación positiva. Eso refuerza nuestra creencia y expectativa, lo que a su vez reafirma el efecto placebo. Y por último, la persistencia. El efecto placebo no es un evento único, puede mantenerse en el tiempo, especialmente si seguimos creyendo en la efectividad de la intervención. Y sobre todo si continuamos reforzando lo que ya creemos. Por ejemplo, cuando sigues las instrucciones del brujo que te dio de tarea que todos los días prendieras una velita en la casa para espantar las malas energías, y que con eso tu depresión se sanaría. Y dale con eso. Se preguntarán cómo funciona el poderosísimo efecto placebo. Para responder esta pregunta citaremos al Dr. Ted Kaptchuk de la Universidad de Harvard, el cual lleva años de estudios sobre el tema. Él menciona que aún no se comprenden del todo cómo funcionan los placebos, pero implica una reacción neurobiológica compleja que incluye desde aumentos en neurotransmisores específicos que generan la sensación de bienestar, como las endorfinas y la dopamina, hasta una mayor actividad en ciertas regiones cerebrales vinculadas con los estados de ánimos, las reacciones emocionales y la autoconciencia. Todo esto puede tener un beneficio terapéutico. De forma resumida, el efecto placebo es una forma en que tu cerebro le dice al cuerpo lo que necesita para sentirse mejor. Aunque breve, esta declaración es asombrosa. Tu cerebro le dice a tu cuerpo qué químicos necesita para recuperarse. Solo piensa en esa idea. Tu cerebro busca lo que necesita y encuentra la forma de segregar los químicos adecuados, pero solamente cuando tú estás convencido de que lo que estás haciendo va a funcionar. De hecho, es esta idea por la cual muchos creyentes de ciertas religiones en Asia logran hacer hazañas de apariencia sobrehumanas, como caminar en brasas calientes o perforaciones extremas en su cuerpo sin demostrar un ápice de dolor, ya que el mismo efecto placebo ayuda a aumentar la tolerancia al dolor. Ahora, antes que alguien intente alguna locura como introducirse objetos contundentes en su cuerpo, les debo mencionar cuáles son los límites conocidos del efecto placebo, o al menos situaciones de las cuales no hay evidencia de que funcione. Lo primero en emergencias médicas, como ataques cardíacos o accidentes graves que dejen lesiones abiertas y sin curación médica. El segundo en enfermedades graves y avanzadas, por ejemplo, insuficiencias cardíacas, tumores, diabetes o cáncer. También en enfermedades infecciosas como la neumonía, el VIH, la tuberculosis o la malaria. Y por último, en enfermedades genéticas como la fibrosis quística, la enfermedad de Huntington o el síndrome de Down. En realidad, la lista sigue larga y tendida. Por supuesto que el efecto placebo no es la panacea, pero sin lugar a dudas abre muchísimas interrogantes sobre cómo funciona nuestro cerebro y el potencial que tiene sobre nosotros mismos. Solo nos queda seguir esperando que en los próximos años sigan saliendo investigaciones con los potenciales de este efecto, que nos ayuden a entender mejor las capacidades que no sabíamos que teníamos y que algunos, por desconocimiento, atribuyen a deidades o a algo paranormal, y no al asombroso poder de nuestro cerebro. Ese es el verdadero misterio. Pero es el turno de ustedes. ¿Alguna vez les ha servido el efecto placebo en su vida? ¿O has conocido a alguien que tras una plegaria o un ritual se haya curado de alguna enfermedad? Nos vemos en el próximo video.